En el próximo episodio conoceremos los secretos detrás de las estructuras más seguras y resistentes. Descubre cómo se construyen y diseñan estas increíbles obras de ingeniería que desafían la radiación, qué materiales se utilizan, qué desafíos se enfrentan los ingenieros. Acompáñanos en este viaje por los misterios de la protección contra la radioactividad. Empezamos. Bienvenidos y bienvenidas al podcast Hablando de Estructuras, un programa educativo sobre los fundamentos, avances y desafíos en el campo de la ingeniería estructural. Con vosotros, el encargado de guiarnos en este apasionante viaje de conocimiento, Arturo Silva. Muy buenas a todas y a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Arturo Silva, soy doctor en Ingeniería Naval y Oceánica y profesor de Cálculo y Estructuras en la Universidad Politécnica de Madrid. En este podcast quiero que tengamos apasionantes conversaciones didácticas en el mundo de las estructuras, incluso si no tienes conocimientos previos sobre el tema. Exploraremos todas las estructuras existentes y los principios detrás de su diseño, construcción y mantenimiento, subiéndonos a las primeras construcciones prehistóricas y los rascacielos más altos de hoy en día, pasando por puentes colosales, embarcándonos en los buques más grandes y las plataformas offshore más innovadoras del mundo, volando en los aviones Airbus y Boeing, aguantaremos juntos el peso de agua de millones de litros que son capaces de sostener las presas, nos montaremos en los loopings de la montaña rusa más vertiginosa del mundo, aceleraremos en un Fórmula 1, cruzaremos los túneles más largos y muchas cosas más. Todo ello acompañado por expertos y expertas que compartirán sus conocimientos y experiencias. Quédate con nosotros que empezamos ya. De hoy tenemos a Diana Cuervo Gómez, profesora titular de la Universidad en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales y también de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. Todo un lujo y un honor tener con nosotros a Diana. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues hoy en el capítulo que nos ocupa queremos hablar contigo, que nos expliques un poco la relación de las estructuras con la energía nuclear y con las centrales nucleares. Entonces, bueno, pues si te parece vamos a ir recorriendo un poco esa temática, desde lo más básico hasta un pelín lo más, un poquito subido de nivel, pero vamos, en realidad vamos a hacer un recorrido breve, pero bueno, vamos a intentar clarificar algunos conceptos. Vamos a empezar por lo más básico. ¿Qué es la energía nuclear? Pues la energía nuclear es la energía que se obtiene mediante reacciones nucleares. ¿Y qué son reacciones nucleares? Pues a diferencia de las reacciones químicas en las que no hay transformación de unos átomos en otros, solo hay cambios, digamos, a nivel de la corteza electrónica, en las reacciones nucleares lo que se producen son transformaciones de unos átomos en otros. Entonces lo que ocurre es que cuando se produce esa transformación de unos átomos en otros, hay también de forma intrínseca a esa reacción un cambio en la masa desde los reactivos a los productos resultantes. O sea, hay una transformación de masas en el núcleo de los átomos y esa transformación de masas puede dar lugar a la generación de energía. Es decir, si esa transformación es a pérdida, es decir, se pierde masa entre los reactivos y los productos, esa masa perdida no desaparece, porque lo que hace es transformarse, se transforma en energía. Y se transforma en energía mediante, bueno, lo conocemos como la famosa ecuación de Einstein, que todo el mundo conoce, E es igual a mc cuadrado. Pues lo que hacemos es que esa masa que se ha perdido se ha transformado en la energía relacionada mediante esa fórmula multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, se conoce como energía nuclear esa energía resultante. Hay reacciones nucleares en las que no da lugar a energía porque lo que ocurre es que hay que aportar energía para que se produzca. Existen un gran número de reacciones nucleares, no solo las que todo el mundo conoce, hay muchísimas. Lo que pasa es que son conocidas normalmente aquellas que nos son útiles para producir energía. Entonces, eso, o sea, energía nuclear normalmente la conocemos como la energía que se produce en reacciones nucleares.
Y luego un concepto que seguramente haya mucha gente que lo tenga claro, otra no, entre las que me incluyo yo, que es, así como muy básico o en resumidas cuentas, ¿qué diferencia hay entre fusión y fisión? Pues, a ver, de esas reacciones nucleares que te he comentado, que hay muchas, existen algunas, como digo, que generan energía, porque el cambio de masa es a menos, ¿no? Entonces, realmente existen tres reacciones que se dan en la naturaleza, que son, hay más que también se dan, pero bueno, digamos, de estas que generan energía, una de ellas es la fisión, que, bueno, digamos que es la que utilizamos principalmente hoy en día para producir energía. Otra es la fusión y otra es la desintegración radiactiva, ¿vale? Entonces, la diferencia entre la fisión y la fusión es que en la fisión lo que hacemos es fisionar, es decir, dividir un núcleo, normalmente en este caso el reactivo es un núcleo inicial, que de alguna manera, normalmente mediante un impacto con un neutrón, aunque puede ser también espontánea, se divide en dos o más productos, y en esa división, como digo, se pierde masa que se libera en forma de energía. No todos los átomos que existen en la naturaleza pueden producir esta reacción, es decir, luego hay más o menos probabilidad de que se produzca. Entonces, para que esto se produzca, normalmente son átomos de alto número másico, es decir, con una cantidad muy grande de neutrones y protones en el núcleo. Entonces, por razones físicas perfectamente conocidas, uno de los núcleos que normalmente se utilizan para fisionar es el uranio. El uranio concretamente, bueno, utilizamos el uranio 235, uno de los isótopos del uranio. Entonces, el uranio tiene la característica de que se puede fisionar mediante estos neutrones, o también existe lo que es fisión espontánea, es decir, que un átomo de uranio, en la naturaleza un átomo de uranio se puede fisionar y producir esta reacción. Eso es la fisión. La fusión, pues es otra reacción nuclear en la que en vez de dividirse, lo que hacen los núcleos de los átomos es unirse, fusionarse en el sentido nuclear, no en el sentido que normalmente estamos acostumbrados de hacerse líquido, sino de unirse los núcleos de los átomos. Y en este caso, para que ocurra, no puede ser tampoco cualquier tipo de átomos, sino que tienen que ser átomos ligeros que den lugar a uno más pesado. Y en ese caso también ese defecto de masa, es decir, esa pérdida de masa en la reacción, que hace que se produzca energía. Estas dos reacciones, como digo, existen en la naturaleza. O sea, la fisión se produce de forma espontánea en algunos isótopos. Lo que pasa es que se produce en tan pequeña cantidad que no se aprecia significativamente la generación de energía. La fusión también existe en la naturaleza, no en la Tierra, pero en las estrellas. O sea, en las estrellas están continuamente produciendo reacciones de fusión y liberando energía, que es la que nos llega, por ejemplo, del Sol. Y luego la otra reacción que comenté, de la que también aprovechamos la energía, es la desintegración, que es algo absolutamente, digamos, natural, nos rodea. De hecho, nosotros dentro de nuestro cuerpo tenemos un proceso de desintegración produciendo radiación, y que también se puede aprovechar en ciertos sistemas para producir energía. O sea, que también es una reacción natural que produce este tipo de energía nuclear que denominábamos. Entonces, esa es digamos, las tres reacciones y la diferencia entre fisión y fusión. Estupendo. Y ahora, claro, todo esto se produce en las famosas centrales nucleares, ¿no? Que es lo que vemos todos en las noticias. ¿Qué es una central nuclear? ¿Y qué partes tiene una central nuclear? Bueno, pues una central nuclear es una instalación donde aprovechamos una reacción nuclear concreta, que es una principalmente, que es la fisión, aunque también se aprovecha la desintegración radiactiva, es decir, porque se produce en paralelo, ¿vale? Se producen, digamos, las dos a la vez, pero digamos de la que más aprovechamos la energía es de la fisión. Entonces, es una instalación donde vamos a producir de forma controlada una reacción de fisión y vamos a aprovechar esa energía para calentar un fluido normalmente y luego aprovecharlo en una turbina. Entonces, ese es el concepto de central nuclear. La central nuclear se parece mucho a otro tipo de centrales de generación
Lo que pasa es que la diferencia es que la forma de generar esa energía inicial es mediante, en vez de reacciones químicas, como sería lo habitual, la combustión, pues en este caso utilizamos la reacción de fisión y, como digo, en paralelo también la desintegración nuclear. Entonces, bueno, pues una central nuclear, digamos, lo más característico de una central nuclear es lo que se conoce como núcleo de la central, que es donde se introduce o donde está localizado el material que vamos a fisionar. Que, como he dicho antes, habitualmente, no digo exclusivamente, pero lo habitual en las tecnologías actuales es que se fisione un isótopo del uranio, que es el 235. ¿Vale? El uranio tiene 92 neutrones y el resto son protones, y bueno, puede tener, 92 protones y el resto son neutrones, y puede tener más o menos neutrones. Entonces, uno de ellos, que es el uranio 235, pues tiene mucha probabilidad de producir una reacción de fisión en ciertas condiciones y producir una gran cantidad de energía. Entonces, bueno, pues la central nuclear está constituida por este núcleo, pero luego pues tiene que tener una serie de sistemas que permitan aprovechar esa energía y transportarla adecuadamente a otro sistema que nos produzca finalmente energía eléctrica, o en el caso de buques, que nos permita propulsar el propulsor, o sea, mover el propulsor. Entonces, bueno, pues el núcleo normalmente, como tiene que estar refrigerado, pues tiene que estar, digamos, inmerso en un circuito que sea un circuito de refrigeración. Entonces, en el fondo, la parte principal de una central nuclear consiste en una especie de caldera, es decir, una vasija, en la que en vez de combustión lo que producimos es una reacción de fisión y calentamos agua con esa energía de fisión. Ese agua refrigera ese núcleo para absorber esa energía y lo lleva a través de un circuito que, dependiendo del tipo de central, puede ser ciclo directo o ciclo indirecto. Entonces, bueno, pues existen diferentes tipos de centrales, pero vamos, básicamente una central nuclear es eso, una instalación en la que aprovechamos la energía nuclear y la transportamos mediante un fluido refrigerante para luego aprovechar esa energía en algún otro sistema. Y aprovechando esa explicación de las centrales nucleares, aunque muchos hemos hablado o nos suenan, tenemos en la cabeza nombres de centrales nucleares, la mayor veces de ocasiones por desastres, lamentablemente, pero bueno, si pudiéramos hacer una recopilación de las 2, 3 a lo mejor más famosas, a lo mejor recientemente, las que podemos tener todos en la cabeza, ¿cuáles serían las más conocidas? Claro, pues el tema es que realmente existen actualmente 430, del orden de 430 centrales en el mundo operando. Han existido a lo largo de la historia del orden de 600 y se conoce exclusivamente a aquellas que han tenido algún accidente nuclear. Entonces, las más conocidas pues son las relacionadas con ese tipo de situaciones. La más conocida de todas las centrales en el mundo pues es la central de Chernóbil. Pues probablemente es conocido por todo el mundo que en Chernóbil hubo un accidente nuclear muy grave que dio lugar a una gran liberación de estos productos resultantes de la fisión. La característica de estos productos es que se desintegran muy rápido, pero eso implica que emiten mucha energía en forma de radiación gamma concretamente, además de otras. Y entonces, bueno, pues Chernóbil es muy conocida porque fue un accidente muy grave, que hubo gran liberación de productos de fisión, que abarcó un gran territorio y donde hubo muertos. Entonces, esa, digamos, es la más conocida por todo el mundo. También Fukushima es muy conocida también por un accidente que se produjo a raíz del tsunami que hubo en Japón. Fukushima, o sea, la central de Fukushima Daiichi es una central bastante grande, tiene 6 reactores. Y bueno, pues el terremoto y el tsunami que se produjeron en Japón, lo que hicieron, bueno, ante un terremoto una central normalmente para
para inmediatamente la producción de energía. Pero hay una característica muy importante de los reactores nucleares y es que no se puede parar absolutamente la generación. Esa desintegración radiactiva que yo comentaba no se puede parar, no es una reacción, es una reacción espontánea, entonces no podemos decidir pararla. Entonces se sigue generando energía y entonces en Fukushima, pues a pesar de que la central se paró, pues se siguió produciendo energía y dada la situación en la que estaba el país, pues fue muy difícil refrigerar adecuadamente y hubo algo de liberación de productos de fisión. No fue ni mucho menos de la gravedad de Chernobyl, pero bueno, es verdad que ha sido de las más recientes, el accidente más reciente que ha habido y por eso pues es, digamos, muy conocida a nivel mundial. Luego otra que se conoce menos, de hecho no mucha gente la conoce, en este caso afortunadamente, porque también hubo un accidente en una central que es la de 3 Mile Island en Pensilvania, hace ya unas cuantas décadas. Y lo que pasa es que en este caso fue un accidente muy grave, se fusionó el núcleo, fusionarse no en el sentido de reacción nuclear, sino que lo que ocurrió es que se generó tanta energía que no se pudo refrigerar, que se fundió, se volvió líquido, ¿vale? Parte del núcleo, no todo él, pero en este caso lo bueno es que el diseño fue tan adecuado, digamos, que no hubo liberación de productos de fisión fuera de la vasija, ¿no? O sea, digamos que todo el contenido del núcleo se quedó almacenado dentro del recipiente en el que está el núcleo y no hubo ningún tipo de liberación al exterior, lo que no dio lugar a digamos lo que se intenta siempre evitar, que es una liberación de productos de fisión que son muy radiactivos al exterior. Entonces, en este caso es menos conocida, solo digamos es conocido en el ámbito del sector porque efectivamente no dio lugar a un accidente grave. Es muy importante tener esto en cuenta porque el diseño de esta central es diferente del diseño de Fukushima y es muy diferente del diseño de Chernóbil y es del diseño que tenemos en nuestro país. O sea, en nuestro país las centrales son del tipo de 3 Mile Island y por tanto pues nos garantizan un comportamiento bastante bueno respecto a situaciones incidentales o accidentales. O sea que bueno, es algo de interés conocer porque por ejemplo en el caso de Chernóbil el diseño de esa central es un diseño muy particular y es un diseño que no tiene las mismas características de seguridad que tiene por ejemplo el diseño de 3 Mile Island, que como digo son los que tenemos en España. Entonces en Chernóbil digamos que el riesgo que tenía la central de poder llegar a una situación de accidente era bastante mayor que el que podemos tener en las centrales que nos rodean. Y luego actualmente es muy conocida la central de Zaporizhia, que bueno, en principio esa central está ahora mismo parada, o sea, los reactores están parados. Había un reactor que estaba a muy pequeña potencia para generar energía para los sistemas, pero bueno, no es necesario que esté operando y tengo entendido que después del desastre de la presa lo pararon definitivamente. Y bueno, esa central, ha habido muchos rumores, esa central en principio no tiene ningún riesgo porque a pesar de que se voló la presa y se ha perdido parte del caudal en el pantano, la propia central tiene un pequeño pantano que es precisamente para su servicio para los sistemas de refrigeración y ese pantano está intacto, o sea, tiene una presa para ese pantano localizado al lado de la central y ese pantano está intacto y por tanto no tiene ningún problema de tener refrigeración suficiente para mantener como digo, la refrigeración de la central, que es necesario incluso estando parado. Lo que pasa que es verdad que un reactor parado requiere mucha menos refrigeración que un reactor en operación, porque sigue produciendo potencia, pero mucha menos. Entonces, las necesidades de refrigeración son mucho menores que si la central estuviera operando. Entonces, bueno, pues esa también es una central conocida. Como digo, todas las centrales conocidas a nivel son por situaciones, digamos, de accidente o hay algunas otras por situaciones de incidente, que denominamos incidente cuando no supone un riesgo elevado para la integridad de la central. O sea, cuando se producen situaciones, digamos,
operacionales un poco diferentes de lo habitual. Y esos son más o menos las que se conocen. Has hablado de una de las partes de la central nuclear, que es, yo creo que donde ocurre la magia, que es el núcleo del reactor. Además, has hablado sobre el tema de uno de los accidentes de la central nuclear de Three Mile Island, que es esa fusión que se produjo en el núcleo del reactor. Uno se puede hacer una idea de, claro, evidentemente esa estructura se tiene que diseñar de una manera determinada, se tiene que utilizar unos materiales determinados. Ese núcleo del reactor, ¿qué tipo de materiales o cómo se diseña esa estructura para que aguante sobre todo esa liberación de energía tan potente? Pues sí, de hecho, uno de los conceptos más importantes de la seguridad nuclear, es decir, de la seguridad relacionada con las centrales nucleares, es lo que se llama la defensa en profundidad, que tiene varios aspectos, pero uno de los claves es la disposición de cierto número de barreras, que son al final estructuras resistentes, para que no haya liberación de estos productos de fisión al exterior. Porque, como digo, el problema más grave de una central nuclear es que en caso de accidente puede haber liberación al exterior de estos productos radiactivos que son muy peligrosos. Entonces, el objetivo es contenerlos, o sea, la contención. Entonces, eso se basa en una serie de capas, ¿no? Entonces, la primera de las capas a esa liberación es la vaina, ¿vale? La vaina, el núcleo del reactor nuclear está formado por lo que se conocen como elementos combustibles, que son unos elementos normalmente formados por barras, y esas barras están formadas por el material que contiene el uranio 235, que puede ser de diferentes tipos, normalmente es dióxido de uranio, y en el que el átomo es uranio 235 y uranio 238, y ese material está envainado por otro material que tiene que tener unas características muy especiales, porque tiene que ser resistente a la presión que hay en el núcleo, en el fluido que pasa por el núcleo, que es normalmente agua, que son presiones bastante altas. Estamos hablando de una presión en un reactor PWR, es decir, un reactor a presiones de unos 150 bares, 150, 155 bares. Entonces, ese material tiene que ser muy especial porque tiene que aguantar una presión muy grande, tiene que ser capaz de resistir las cargas mecánicas y térmicas que se producen. Estamos hablando de que en el combustible de un reactor se pueden alcanzar los 1000 grados y las vainas pues pueden alcanzar los 400 y pico, 500 grados. Entonces tienen que aguantar presión, tensiones mecánicas, tensiones térmicas, tienen que ser resistentes a la radiación, porque en el núcleo del reactor hay mucha radiación, es la forma en la que se libera la energía de la reacción nuclear. Entonces hay materiales que cuando se someten a radiación, la radiación produce defectos en la red y lo que hacen es que se fragilizan, ¿vale? Entonces tiene que ser un material especial que sea capaz de aguantar esas tensiones de todo tipo sin producirse transformaciones que lo puedan hacer que pierda su capacidad de hacer su función. Y bueno, pues en este caso normalmente se utilizan aleaciones de circonio. El circonio es muy resistente a estas condiciones y además es un material que a efectos de los neutrones que son necesarios para la reacción de fisión es transparente, es como si fuese un cristal. Entonces los neutrones pueden pasar por la vaina, no hay ningún problema, pero la vaina contiene los productos de fisión, que es el objetivo. Entonces ese es, digamos, un material muy importante. De hecho es un secreto industrial, ¿vale? Cuál es la constitución de esa aleación es algo que está, digamos, es un secreto de los fabricantes de combustible. La segunda, digamos, barrera de contención es la vasija y el circuito primario, ¿vale? La vasija está unida a un circuito de refrigeración y entonces esa sería la segunda barrera. Entonces esa vasija también tiene unas condiciones especiales, es una vasija de acero al carbono, de fundición, y es el único componente de la central que es insustituible, ¿vale? O sea, si una vasija en una central nuclear se estropea, digamos, se fragiliza, se fisura,
deja de tener capacidad para realizar su función, la central ese reactor tiene que pararse, o sea, no se puede sustituir. ¿Vale? El resto de componentes, los elementos del núcleo, ciertas partes del núcleo, el generador de vapor, bombas, todo eso es sustituible, pero la vasija no. Y esta vasija, de nuevo, tiene que aguantar altas presiones, tiene que aguantar algo, no tanto como las vainas, pero tiene que aguantar la radiación, también el impacto de los neutrones. De hecho, digamos, parte del análisis de una central nuclear es estudiar cómo la vasija va, digamos, viéndose afectada por el efecto de estas radiaciones y de estos neutrones a lo largo del tiempo, porque hay un efecto de envejecimiento, ¿vale? Entonces hay que estudiar cómo se puede ver afectada. La vasija tiene un grosor considerable de 10, yo creo que 12 o 15 centímetros, y está forrada porque tiene que ser, al final tiene un fluido refrigerante, normalmente agua, y entonces está forrada de acero inoxidable por el interior para evitar la corrosión. Al final son aguas, el fluido está a unos 300 grados, 310, entonces al final eso favorece la corrosión. Y eso es otra estructura muy importante de una central. Y la tercera barrera, que también es, digamos, muy importante, es la contención, ¿vale? La contención es un edificio muy especial que rodea la vasija y todo el circuito primario, ¿vale? Porque en el caso de que haya algún tipo de liberación por rotura de vainas al fluido, el fluido se va a mover por todo el circuito primario. Entonces, todo el circuito primario, que es el que pasa por el núcleo, va a estar incluido dentro de un edificio de contención, que es un edificio muy especial, de un grosor considerable. Pues puede ser metálico, puede ser de hormigón armado, diferentes conceptos, y que también tiene que aguantar presiones en el caso de posible rotura del circuito primario. Pues imaginad que el fluido va a salir a la contención y va a aumentar la presión de la contención. Entonces la contención tiene que resistir unas presiones de seguridad y además tiene que tener mecanismos para bajar presión y bajar temperatura. Entonces tiene unos sistemas de spray, de ventilación controlada por si hay liberación de productos de fisión, que estos no salgan al exterior. Y es un edificio, bueno, pues digamos que no es un edificio solo, sino que es otro sistema de seguridad de la central. Por ejemplo, en Chernóbil no tenían edificio de contención. O sea, lo que tenían era un cobertor, una especie de nave para resguardar la central de las inclemencias del tiempo, pero no era un edificio de contención en sí mismo. Entonces, los edificios de contención son muy convenientes, o sea, es una parte muy importante de la central porque evitan esa liberación. Por ejemplo, en Fukushima, aunque había daños en el circuito primario por calentamiento y tal, pues al salir a la contención, en la contención pues quedan confinados y se evita la liberación. Entonces, y este edificio pues tiene además que resistir además de la propia operación, la situación de accidente, pues tiene que resistir también, por ejemplo, terremotos, tiene que resistir tsunamis en el caso de que la central esté cerca del mar. O sea, es un edificio, digamos, muy especial, nada que ver con el resto de los edificios de la central. Sí, justamente el otro día también hablábamos sobre el tema de la resistencia sísmica de los edificios y la casuística que tenía esto, con lo cual, si a eso le sumamos todo el tema de la generación de energía nuclear, pues ocurre, pues claro, pues todas unas virguerías. Entiendo que toda la parte del reactor, todas las partes que componen ese reactor y las diferentes barreras de las que has hablado, debe tener, no lo sé, debe tener una serie de monitorización estructural, ¿no? De sensores para identificar, ¿no? Posibles fallos, estar a tiempo, ¿no? De tener margen de maniobra, ¿no? Debe tener algo. Claro, a ver, en el caso de las vainas no se puede monitorizar. Bueno, sí se puede, hay cierta instrumentación dentro del núcleo
pero está muy limitada por las condiciones tan extremas que hay dentro del reactor. O sea, el tener instrumentación, se miden ciertas temperaturas para ver a qué están sometidos las vainas, se mide lo que se llama flujo neutrónico, es decir, la cantidad de neutrones que están en el medio, en la periferia, pero digamos dentro no. Entonces, normalmente lo que ocurre es que se tiene que diseñar siempre con unos márgenes de seguridad muy elevados, de tal manera que sepamos que nunca vamos a llegar a límites en los que se pueda producir ese daño en esa barrera, en este caso en la vaina. En el caso de la vasija, efectivamente hay detectores que lo que detectan es cuánta radiación y cuánto flujo neutrónico va a llegar a esa vasija y por tanto se puede prever cómo esa vasija se va a ir envejeciendo a lo largo de su uso en la central. Y en el caso de la contención, sí, evidentemente hay detectores de presión, de temperatura, o sea, es un sistema totalmente monitorizado para ver en caso de accidente, porque la contención digamos que hace su trabajo en el caso de que se produzca un accidente de liberación de refrigerante, pues ver cómo evolucionan los parámetros dentro de la contención para que siempre ésta se mantenga íntegra en caso de accidente. Y en relación con todo el tema sísmico, igual, o sea, todo esto está monitorizado. De hecho, las centrales, todos los edificios y todos los sistemas de la central están diseñados para resistir cargas sísmicas hasta un determinado nivel que normalmente antiguamente se establecía por estudios históricos, pero actualmente, sobre todo después de Fukushima, cambió. Ya se hacía en la actualidad con las, digamos, centrales más nuevas, pero se ha reevaluado después de Fukushima para basarlo en estudios geológicos, no solo en estudios históricos. Entonces, bueno, pues sí, todos estos sistemas están, digamos que la central es una instalación muy monitorizada para saber en todo momento qué es lo que está pasando en cualquier punto de la central, y todo ello pues va al corazón, digamos, al centro de mando de la central, que es la sala de control. Todo eso está monitorizado y bueno, pues la sala de control es una sala con una cantidad enorme de información de todo lo que son los puntos de operación, tanto de operación normal como de todos los sistemas de seguridad de la central. Volvamos al corazón de la central nuclear, que es el reactor, ¿no? Existen diferentes tipos de reactores en función del combustible. ¿De qué depende el que hayan distintos tipos de reactores? Bueno, hay de agua ligera, en ebullición, agua pesada. ¿Qué diferencias hay, así muy resumidamente, entre uno y otro, y por qué se utiliza uno u otro? Bueno, la diferencia, las diferencias están en cómo vamos a producir esa reacción de fisión, ¿vale? Entonces, es muy habitual utilizar uranio 235, o sea, 235, que es un isótopo que se fisiona con relativa facilidad, pero se podrían utilizar otros isótopos como el plutonio 239, etcétera. O sea, hay otros isótopos que se pueden utilizar. Entonces, una de las diferencias entre unas centrales y otras puede ser el uso de unos isótopos u otros para fisionar. Actualmente, los reactores que están en operación en el mundo, la mayoría utilizan uranio 235 y algunos incorporan también plutonio 239, que se puede obtener del combustible gastado, es decir, se reprocesa el combustible y se aprovecha más reincorporando el plutonio, pero se usa menos, mucho menos. Pero digamos eso en cuanto al combustible, pero la diferencia mayor es en cuanto a que para producir esa fisión necesitamos neutrones, y los neutrones tienen que estar lo que se dice moderados, es decir, los neutrones que van a aparecer aparecen de la fisión no son útiles para producir nuevas fisiones tal como están, hay que frenarlos, hay que moderarlos. Y luego además hay que refrigerar esa energía para poder mantener la producción energética y además transportar esa energía a otro sitio para utilizarla, ¿no? Entonces, en función del material moderador que se utilice y el material refrigerante, existen diferentes tecnologías.
Entonces, el más común de todos es utilizar como moderador y como refrigerante agua, porque tiene las dos características, o sea, sirve como moderador y sirve como refrigerante. Entonces, el número mayor de reactores en el mundo son reactores de agua, que se denominan de agua ligera, porque utilizan agua convencional. Y ahí hay dos subtipos, que es el de agua a presión, que básicamente consiste en un ciclo indirecto, es decir, con agua a presión que no cambia de fase, calentamos otro circuito donde sí hay cambio de fase y ese vapor mueve una turbina. Entonces, la mayor parte de los reactores en el mundo son de este tipo, como un 80%. Luego hay un porcentaje, bueno, quizá a lo mejor un 75%, ¿no? Luego hay un porcentaje mucho menor de agua ligera, pero que son de ciclo directo. Es decir, que en vez de producir vapor en un circuito secundario, lo producimos directamente en el núcleo, ¿no? Entonces, esos tipos de reactores tienen la ventaja de que son más simples porque no tenemos que tener generador, el propio núcleo es generador de vapor, pero la dinámica de la reacción es más compleja. Entonces, tienen el control del reactor es más complejo. Entonces, se han extendido menos. Entonces, pero luego hay otro tipo de reactores que utilizan otro tipo de refrigerantes o moderadores. Por ejemplo, los reactores de agua pesada, lo que utilizan son muy parecidos a los de agua ligera, pero utilizan agua que en vez de utilizar hidrógeno convencional, tiene deuterio. Entonces, ¿qué ventaja tienen eso? ¿O por qué? Pues porque el agua pesada modera más, frena todavía más los neutrones. Y eso es una ventaja porque podemos utilizar, en vez de uranio enriquecido en U235, que es lo que se utiliza en las centrales que os he comentado anteriormente, pues el uranio, o sea, en las centrales de agua pesada, el uranio se puede utilizar natural. El uranio natural contiene solo un 0,7% de uranio 235, es decir, muy poquito uranio 235. Pero como moderamos mucho los neutrones, somos capaces de aprovecharlo mucho. Entonces no necesitamos enriquecer. Enriquecer es caro, es bastante caro. Entonces, la ventaja es que es mucho más barato producir el combustible, pero la desventaja es que tenemos que utilizar agua pesada, que es un agua más difícil de conseguir y de manipular. Y luego hay otras tecnologías en las que utilizan, por ejemplo, los británicos utilizan reactores de gas, donde utilizan gas para refrigerar y grafito para moderar. Utilizan dos materiales diferentes para... los RBMK, por ejemplo, utilizan CO2 para refrigerar y grafito para moderar. O sea, existen diferentes tecnologías en función de refrigerante, moderador y combustible. El combustible casi siempre utilizan uranio 235. Luego hay nuevas tecnologías en desarrollo que ya son mucho más exóticas, donde ya pues a lo mejor se utilizan combustibles en los que no es necesario moderar y entonces se utilizan lo que se denominan neutrones rápidos, que son neutrones que no se han frenado y que tienen otras ventajas como la menos producción de residuos radiactivos. O sea, el futuro de la energía nuclear pasa por la reducción de los residuos de los productos de fisión a lo mínimo imprescindible para que pues no se produzcan ese tipo de necesidad de manipular los residuos y de almacenarlos para el futuro. Justo eso es lo que ahora quería preguntarte, y es básicamente qué pasa con los residuos nucleares. Es decir, creo que es un tema como muy controvertido, ¿no? ¿Qué pasa con esos residuos? ¿Dónde se almacenan? ¿Cómo se almacenan? ¿Qué estructuras se utilizan para almacenarlos? ¿Cuánto tiempo deja de ser algo peligroso o radiactivo? Es decir, ¿cómo se gestiona esa gestión de los residuos? Pues, los residuos, primero, ya lo hemos comentado un poco, pero los residuos son básicamente los productos resultantes de la fisión, que como digo, son muy radiactivos y por tanto, producen energía que durante un tiempo es aprovechable, pero llega un momento en que hay que extraerlos del núcleo del reactor y almacenarlos o tratarlos adecuadamente. Entonces, estos residuos normalmente lo que se hace es que se almacenan en la central, en una piscina que hay en el mismo edificio de contención o en un edificio anexo del mismo tipo, o sea, resistente. Se almacenan para que lo que se dice es que decaigan, es decir, que produzcan cada vez menos energía para manipularlos con más facilidad.
Entonces, se almacenan en la central durante un tiempo que puede ser indefinido, es decir, ahí pueden estar el tiempo que sea conveniente. En las centrales españolas hay elementos almacenados desde hace mucho tiempo, décadas, almacenados en las piscinas, porque hay que pensar que como una reacción nuclear produce tanta energía, realmente no se necesita mucho material para producir energía durante mucho tiempo. Entonces, el combustible gastado, que es el que se extrae del núcleo, pues normalmente se almacena en la piscina durante varios años, o 10, 12 años. Una vez que es necesario sacarlo de la piscina porque tenemos que poner otro combustible gastado sacado con posterioridad, pues hay que tratarlo adecuadamente y normalmente se lleva a algún tipo de almacén temporal, ¿no? Bueno, pues en almacenes temporales lo que se hace normalmente es, dependiendo del país, hay países que tienen almacenes temporales centralizados para todas o varias de sus centrales nucleares. En España ha habido un debate muy grande en cuanto al almacén temporal centralizado. Primero, se decidió hacer, luego se paró, luego se volvió a decidir. Actualmente se ha decidido que no se va a hacer un almacén temporal centralizado y lo que se está haciendo en la actualidad es almacenes individuales, es decir, las centrales tienen en un edificio también dentro de la propia central, de la zona de la central, tienen un edificio donde se almacena ese combustible gastado. Este combustible gastado, lógicamente, tiene que estar contenido en recipientes especiales porque es muy radiactivo. Entonces, cuando se saca de la piscina ese combustible, se introduce varios elementos que se pueden introducir 10 o 12 elementos, se introducen en una especie de barril, digamos un contenedor, que es un contenedor muy especial también. Es un contenedor que puede ser metálico o de hormigón y que tiene unos sistemas de monitorización y sobre todo de refrigeración, es decir, se diseñan de tal manera que se pueda producir una refrigeración pasiva sin tener que tener sistemas activos que produzcan esa refrigeración, de tal manera que los elementos contenidos en ese contenedor estén continuamente refrigerados y ese contenedor a su vez es blindaje, porque es blindaje a la radiación, es decir, el contenedor lo que hace es que no se liberen productos de fisión, no salga radiación al exterior y que continuamente esté refrigerado para que no haya daños en el combustible. Entonces esos contenedores son manipulables de forma fácil, es decir, porque es dentro del contenedor, en el exterior del contenedor no hay ningún riesgo y de hecho en algunas centrales se puede caminar alrededor cuando se podían hacer visitas a centrales, que ya no, pues en alguna visita hemos estado muy cerca de los contenedores sin ningún riesgo. O sea, que son sistemas, digamos, muy interesantes para mantener los elementos aislados y que no produzcan ningún daño. Entonces, esos contenedores normalmente se sitúan en esos almacenes temporales o centralizados o individuales y después de un tiempo se llevan a almacenes geológicos profundos, porque la vida de los residuos radiactivos es de miles de años. Es decir, es verdad que a lo largo del tiempo van decayendo y su peligrosidad también va disminuyendo, pero son peligrosos durante miles de años. Entonces, digamos que la idea de los países que utilizan energía nuclear es que después de un tiempo de estar en estos almacenes temporales, pues los contenedores se alberguen en almacenes geológicos profundos, que a diferencia de lo que alguna gente piensa, no son hoyos donde se abandonan los contenedores, sino que son sistemas activos también, donde está monitorizado Está muy estudiado, no es un agujero. Efectivamente, de hecho, el diseño de estos almacenes es laborioso, requiere bastante ingeniería y su construcción es también bastante costosa. Y actualmente hay solo uno en Finlandia que se está construyendo y sí que hay en Francia, en Suecia, en Estados Unidos hay propuestas de construcción de estos almacenes geológicos profundos de cara al futuro, porque claro, al final aunque se producen pocos residuos en comparación con otro tipo de generación de energía,
Pero bueno, es verdad que ya llevamos, pues desde que se empezó todo esto en los años 50 en Estados Unidos, ya se están generando una cantidad que hay que gestionar adecuadamente, no solo en almacenes temporales, sino ya en definitivos, y entonces es necesario hacer este tipo de almacenes. ¿La idea cuál es? Pues que si en algún momento la humanidad no es capaz de controlar este tipo de almacenes geológicos profundos, el propio diseño de este almacén, que es en una zona con bajo riesgo de sísmico y con mucha estabilidad, pues haga que la propia naturaleza se encargue de contener estos productos de fisión y que no produzcan riesgo al ser humano o a la naturaleza. O sea, el objetivo es que en el futuro, si no estamos aquí, no sean un problema, pero no es algo donde abandonemos, no son sitios donde abandonar los productos de fisión, sino son sitios, digamos, de control de los productos de fisión. Seguimiento, ¿no? De seguimiento. Una cosa que me ha parecido súper curiosa es la primera barrera de contención. Has dicho que era la piscina, ¿no? Cuando el residuo, el primer paso era la piscina, que podía estar ahí de tiempo indeterminado. La barrera en este caso sería el agua, simplemente. O sea, el agua se encargaría de no hacer pasar la radiación. Bueno, sí, efectivamente, el agua hace de blindaje. La propia piscina está dentro de la contención. Uh-huh. Y eso hace que fuera de la contención no haya tampoco riesgo de salida de radiación o neutrones. Pero sí, el agua es muy buen blindaje, sobre todo a los neutrones, los frena, por eso se utiliza de moderador para frenar los neutrones y hace que no salgan al exterior. Y la radiación al final del combustible gastado, es verdad que sí, está uno cerca, es peligrosa, pero al estar el agua y bueno, digamos las paredes de la piscina y todo eso ya hace de blindaje a esa radiación. Y bueno, vamos a ir terminando, aunque ya has comentado alguna cosa más, pero digamos que ¿cuál es la tendencia futura en el diseño y construcción? Pues materiales nuevos que se estén desarrollando, nuevas técnicas de monitorización, pues el diseño sísmico mejorado, esa gestión de residuos. ¿Hacia dónde va el futuro de la energía nuclear? Bueno, pues va por quizá dos vías. La más cercana consiste en la reducción del tamaño de los reactores nucleares. Es decir, lo que está muy, digamos, de moda es el diseño de los Small Modular Reactors. Los Small Modular Reactors, curiosamente, tienen como germen los reactores de propulsión naval, que son reactores donde todo el sistema primario está contenido dentro de la vasija. No hay tuberías, los generadores de vapor son internos y entonces hace que el riesgo de un accidente de pérdida de refrigerante se reduzca muchísimo. ¿Vale? Son reactores que además tienen refrigeración pasiva, no necesitan bombas para recircular el refrigerante y por tanto solo, digamos que es el propio movimiento por diferencia térmica hace que se refrigere adecuadamente. Entonces, digamos que eso es algo que está a corto plazo. Ya hay diseños licenciados, es decir, que se les ha dado el visto bueno para su construcción en diferentes países y lo que se haría es que las centrales tendrían varios de estos Small Modular Reactors para producir la energía total de la central. Eso, bueno, es una cosa que está bastante cerca. Uh-huh. Un poco más lejos, la tecnología no cambiaría mucho porque al final estaría basada en agua como refrigerante y moderador y en uranio 235 como uranio 235 en forma de uranio enriquecido como generador de energía. Pero luego hay otros desarrollos que van por la vía de utilizar otros combustibles, pues por ejemplo el plutonio 239 o isótopos del torio, que existen en mayor cantidad que el uranio, y utilizar neutrones rápidos, es decir, sin moderador, tal y como salen de la propia fisión, pues producir nuevas fisiones. ¿Y qué ventaja tiene este tipo de reactores? Pues que esos neutrones son capaces de transmutar, es decir, de transformar los productos de la fisión de tal manera que el resultado final es que va a haber menos residuos nucleares. Es decir, va a haber menos productos de fisión
radiactivos y su vida va a ser mucho más corta porque se van a transformar dentro del propio reactor. ¿Vale? Entonces, es una tecnología muy, muy interesante porque reduce la generación de productos de residuos radiactivos, que es una de las de los hándicaps de la energía nuclear. Y luego también esas tecnologías buscan de nuevo mejorar la seguridad, evitando que en caso, por ejemplo, de rotura del circuito de refrigeración, pues haya, por ejemplo, una liberación en forma de nube de productos de fisión. Estas tecnologías normalmente utilizan como refrigerante metales fundidos o sales fundidas, de tal manera que en caso de que haya un fallo del reactor se solidifica el sistema y queda todo contenido dentro de la propia contención y no hay liberación al exterior. O sea, el objetivo siempre es mantener los productos confinados dentro de la central y luego reducir al máximo la generación de residuos, de tal manera que, bueno, pues en un futuro a lo mejor los residuos generados por una central sean mínimos. Entonces, por ahí va. El problema es que estas tecnologías, como digo, están basadas en metales fundidos, sales fundidas, otros tipos de combustibles nucleares y, bueno, pues necesitan un desarrollo tecnológico importante. Entonces, aunque ya ha habido reactores de este tipo operando en el mundo durante décadas y se conocen cómo funcionan y tal, su construcción, digamos, masiva, todavía le falta más desarrollo tecnológico y más digamos, mejora de los prototipos para su fabricación, digamos, en serie. Entonces va un poco por esas dos vías, mejorar la seguridad, o sea, que son, digamos, las dos cosas que la opinión pública más reclama de la energía nuclear, es mejorar la seguridad y reducir la producción de residuos radiactivos. Bueno, pues hemos hecho un repaso bastante extenso. Hemos visto lo que era la energía nuclear, cómo se genera y qué tipo de diferencia hay entre la fusión y la fisión. Hemos visto lo que es una central nuclear y las diferentes partes y elementos que lo componen. Hemos centrado un poco el tiro en el núcleo del reactor, que es donde ocurre un poco la magia y, bueno, pues un poco los diferentes elementos estructurales y elementos de contención que conforman ese reactor nuclear. Hemos visto también pues que las centrales nucleares pues bueno tienen una particularidad, y es que además de tener que aguantar todo esto por lógica, pues además tiene que hacer frente también a un diseño sísmico para prever esa posible casuística. Y bueno, pues hemos visto los distintos tipos de reactores, hemos visto la contribución que tiene esa energía nuclear en los residuos y cómo se pueden gestionar esos residuos, en qué tipo de estructuras y esa gestión a largo plazo, y hemos visto finalmente, bueno, pues un poco hacia dónde va ese sector de la energía nuclear en el presente y en el futuro. Nada, por mi parte, darte las gracias. Creo que ha quedado todo suficientemente claro. Yo he aprendido un montón. Estoy seguro que los que nos están escuchando también. Y nada, si quieres comentar algo más. No, yo creo que la energía nuclear, es verdad que en España parece que está de capa caída, pero a nivel mundial está habiendo mucho desarrollo, nuevas tecnologías, y hay muchos países que están apostando por ella como una parte importante de su mix nuclear. Y bueno, pues yo espero que en España en el futuro pues se reconsidere, pero ya lo veremos. Muchas gracias, Diana. Nada. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. El podcast que estás escuchando se llama Hablando de Estructuras. Te invito a que te suscribas en Spotify, donde estarás al día de antiguos y futuros capítulos. También te invito a que me sigas en Instagram con el nombre de Ingesofía, donde complemento estos conceptos que acabas de escuchar con descripción gráfica detallada también en YouTube. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo.